Continuamos con la serie de videos sobre One Piece descubriendo toda la historia de Shanks. En el video anterior cubrimos toda la historia de Shanks desde el momento de su concepción y cuando fue encontrado en God Valley, hasta el momento donde decidió comenzar su carrera como pirata independiente después de la ejecución de Roger. Se especuló acerca de ciertos detalles faltantes de la historia para dar congruencia al relato y formular teorías que podrían llegar a explicar sucesos futuros. Y a pesar de que se utilizó material canónico como referencia al momento de desarrollar las teorías, ninguna de las afirmaciones hechas están 100% confirmadas, por lo que se recomienda discreción. Ahora procederemos a retomar la línea de tiempo donde se dejó, para empezar a hablar sobre la adultez temprana de Shanks y sus inicios como pirata independiente, construyendo su tripulación y la leyenda de los famosos piratas Akagami. Después de la disolución de la tripulación, la muerte de Goldie Roger y la separación con Baggy, Shanks había quedado completamente solo. Sin embargo, ya no era un niño que necesitaba la guía de nadie, era libre de seguir el camino que quisiera. Ahora era un joven de 15 años, con el objetivo de convertirse en un gran pirata siguiendo el ejemplo de su querido capitán que llegó a valorar como un padre. A pesar de haber decidido abstenerse de ir por el One Piece, un brillante futuro en esta nueva era de piratería lo esperaba. Decidió esperar por lo menos 2 años más para prepararse para su viaje, poder hacerse con un barco en condiciones y así poder zarpar. Y a la edad de 17 años, Shanks se adentró a la Grand Line. Shanks sabía perfectamente que no se podía ser capitán pirata sin una tripulación que lo respaldara, por lo que su primer objetivo fue empezar a reclutar nakamas con los cuales empezar a navegar. Y su primera parada importante fue en el East Blue, rastreando a un habilidoso pistolero conocido como Yasopp el Cazador, el cual residía en la villa Syrup. Aquí hay una de las cuestiones más interesantes de las que no se han hablado tanto. Si hacemos las cuentas, Shanks debió conocer a Yasopp cuando este tenía 25 años. El problema con esto es que se supone que Usopp debió de nacer cuando Yasopp tenía entre 27 o 28 años. Lo que significa que existe un periodo de 3 años entre el día en que Shanks y Yasopp se conocieron y el momento en que Yasopp decidió convertirse en pirata y se uniera a la tripulación de Shanks. Esto tomando en cuenta que Yasopp conocía la existencia de su hijo para cuando ya era un pirata, lo que significa que tuvo que haberse marchado para cuando Banchina ya estuviera embarazada o cuando Usopp apenas era un bebé. ¿Qué habrá sucedido en esos hipotéticos 3 años? Esta cuestión da lugar a múltiples teorías de lo que pudo haber ocurrido, pero yo tengo la mía. ¿Qué tal si la razón fue Banchina, la madre de Usopp? Hablaré de eso en otro momento. Por ahora sigamos con Shanks. De cualquier forma, luego de Yasopp el tirador, vinieron los demás. Ben Beckman el primer oficial, Lucky Roo el cocinero, Ongo el médico, así como también muchos otros fieles nakamas. En algún momento consiguieron un mejor barco y fundaron oficialmente la banda de los piratas Akagami. Una banda tan animada como poderosa que poco a poco se iban ganando una notable reputación. Reputación que no fue tomada a la ligera, llamando la atención de cierto espadachín conocido por cazar marines, Dracul Mihawk. Atraído por los rumores sobre el poder del pelirrojo, lo retó a numerosos duelos que generalmente concluían en empates, lo que hacía que su rivalidad creciera, así como un respeto y admiración mutua. Es probable que Shanks llegara a ofrecerle unirse a su banda en algún punto, propuesta que Mihawk rechazaría debido a su naturaleza desconfiada y solitaria. Ojo de Halcón no era el único rival de Shanks durante la nueva era. Numerosos piratas se midieron con el pelirrojo probando sus capacidades y habilidades, pero ninguno fue tan infame como aquel sujeto. El mismo sujeto que llegó a enfrentar hace ya varios años, Marshall D. Teach. Era conocido por ser un tipo peculiar. Existía el rumor de que nunca dormía. Poseía una D en su nombre al igual que el Capitán Roger, y a pesar de mostrarse cordial y alegre en la mayoría de encuentros y de aparentemente no resaltar por ser un adversario tan poderoso, había algo inquietante en su presencia, una sensación que mantenía al pelirrojo alerta. Y pudo sentir más que nunca en el momento en el que Teach lo atacó, infligiéndole su icónica cicatriz. ¿Cómo un supuesto pirata tan débil como él fue capaz de asestarle un golpe como ese? Esa pregunta rondaría en su cabeza una y otra vez junto con el malestar que le provocaba su presencia.
De cualquier forma, una herida como esa no fue lo suficiente para aplacar la inquebrantable voluntad de Shanks. A donde fuera, su nombre resonaba. Derrotaba tripulaciones tanto de piratas como de marines, conquistaba y protegía territorios, y la recompensa sobre su cabeza subía exponencialmente con cada aventura. Incluso tuvo la dicha de rescatar a una pequeña bebé secuestrada por una banda de piratas, y curiosamente la había encontrado en un cofre del tesoro, justo como Roger encontró a Shanks en su momento. Quizás por eso decidió adoptarla y criarla como si fuera su propia hija. Esta pequeña fue llamada Uta, debido a su particular voz y habilidad para el canto, y razón por la cual asumió el rol de artista musical de la banda de los piratas Akagami. Shanks encontró a Uta a la edad de 20 años. Sin embargo, a pesar de estar viviendo su sueño exactamente como él quería, algo seguía molestándole. Una sombra de su pasado se cernía sobre él y le recordaba una verdad incómoda, lo que siempre había sido en realidad, un tenryubito. Eso era siempre lo que malograba sus momentos de felicidad y le hacía sentir poco merecedor de todo lo bueno que obtenía, ya que un tenryubito no pertenecía a un mundo como este. Shanks no sentía que pertenecía al mundo de los piratas en realidad. Y guiado por esos sentimientos, fue que empezó a centrar su atención en la nobleza mundial, y más puntualmente en seguirle la pista a la familia Figerland y al Kami no Kishidan. Es por eso que optó por realizar una estrategia arriesgada. Decidió utilizar su estatus como tenryubito para obtener una audiencia con su familia y finalmente encararlos. Él no era inocente. Shanks sabía muy bien cómo eran los nobles. Sin embargo, aún existía la duda en su corazón. La duda de que sus familiares podrían ser la excepción, personas de las cuales no debía de avergonzarse, personas que le devolverían la esperanza de retomar sus sueños. Quería darles la oportunidad de justificar su abandono y poder reconectar con ellos. Simplemente quería un cierre. Por ello fue a Tierra Santa, y para su sorpresa lo consiguió. Solo su estatus de tenryubito fue suficiente para darle acceso a la residencia de los dioses más allá de la Red Line, y fue mayor su sorpresa al ver que su familia lo había acogido con cierto entusiasmo. Incluso tenían pensado reintegrarlo a la familia como si nada. Tuvo la oportunidad de conocer a Im-sama, la cual tenía la intención de darle un lugar en el Kami no Kishidan, junto a Shamrock su hermano. Sin embargo, a pesar del cálido recibimiento, Shanks inmediatamente pudo confirmar sus sospechas. Tanto su hermano como su padre, así como todos los tenryubitos de Tierra Santa, resultaron ser exactamente como se los imaginó: arrogantes, narcisistas, clasistas y corruptos. Y por sobre todo, dotados de una inhumana crueldad y desdén por la vida. Esclavistas capaces de cometer las más aberrantes atrocidades, solo para complacer sus más bajos y superfluos deseos. Las expectativas de una posible redención para Shanks y su familia desembocaron en una gran decepción. Lo compadecían por haber vivido una vida de pirata tan poco digna de su estatus. Menospreciaban a los plebeyos que lo criaron, y más aún despreciaban a Roger por amenazar su poder. Incluso se atrevieron a sugerir el tomar como esclavos a la tripulación de Shanks, ya que éste les había agarrado cariño, idea que terminó colmando su paciencia. En este punto, la historia puede tomar dos caminos. Primero, que Shanks directamente rechazase la invitación de quedarse en Merijoa junto a su familia, decidiendo quedarse como pirata junto a su tripulación y desentendiéndose por completo de los asuntos de los Figerland, rechazando su legado y abrazando por completo su identidad como pirata, ahora libre de cualquier incertidumbre o lazo familiar. No obstante, habría recibido el tatuaje del Abyss en contra de su voluntad, convirtiéndose en un objetivo del gobierno bajo su constante vigilancia. O la segunda opción, un poco más compleja pero bastante más interesante, donde Shanks sí que decide colaborar con los Figerland y el gobierno mundial, pero no porque compartiera los ideales de los nobles, sino como una estrategia para manipular y destruir desde dentro la organización que tanto daño ha causado a su mundo. Acordaría con su hermano seguir operando como pirata, recopilando y compartiendo información con el Kami no Kishidan y manteniendo el orden. Y por su lado, el gobierno mundial lo mantendría informado de cualquier movimiento que realizaran en el futuro, siendo considerado un agente más. Y terminaría sellando el acuerdo al recibir el tatuaje del Abyss por parte de Im-sama.
En cualquiera de los dos casos, Shanks se convertiría en enemigo del gobierno, además de que elegiría volver con su tripulación. En ese viaje, Shanks habría conocido al rey Harald, el rey de Elbaf, con el cual se habría llevado bien durante su estadía en Tierra Santa y habría tenido una charla importante. El rey Harald le habría hablado sobre las leyendas del dios solar de Elbaf, Nika. Le hablaría sobre cómo el culto a Nika habría sido perseguido por el gobierno mundial durante siglos, eliminando todo rastro del mismo, como si estos intentasen ocultarlo del resto del mundo. Y, por supuesto, le contaría acerca de la fruta del diablo que surgió a partir del culto de aquel dios, dando lugar a la fruta Hito Hito modelo Nika, la cual era custodiada por su familia durante generaciones. Con lo visto en el capítulo 1152, se confirman múltiples teorías, entre las cuales se enumera la de que Harald era un perro del gobierno, por decirlo de una forma. Además de que se revela que solía ser un pirata malvado y violento y ser el responsable de crear la terrible reputación de los piratas gigantes de hace 109 años, y siendo además el capitán y amigo de la infancia de Dorry y Broggy. No obstante, Harald decidió cambiar de moral después de conocer a la que se convertiría en su primera esposa y madre de su hijo mayor, Eda, quien se volvió amiga y protectora de un poblado de humanos. Harald decidió dejar de lado la piratería para convertirse en embajador de la raza gigante, para empezar a abrir su cultura al resto del mundo y promover la paz entre naciones. Esto en busca de pacificar la cultura de su reino para limpiar su reputación y poder ser reconocido como un reino oficial, al mismo tiempo que mediaba con otras tribus gigantes para ir eliminando la discriminación en su sociedad. Básicamente, él quería hacer exactamente lo que quiere hacer Hayurdin. Su madre. Me da una rabia, weón, porque yo predije esto. Yo literalmente predije todo esto sobre Harald, sobre su cambio de moral, sobre... ¡Ay, maldita sea! ¡Ay, rayos! Si hubiese sacado este video antes del capítulo 1153... Maldición, weón, y nadie me va a creer. Nadie me va a creer esto. Para lograr dicho objetivo, este debía de ganarse el favor del gobierno mundial, razón por la cual decidió ponerse a su servicio. Sin embargo, al establecer contacto con ellos, Harald descubrió sus verdaderas intenciones con la raza gigante. El gobierno buscaba erradicar su cultura y someterlos para que se volvieran guerreros al servicio del gobierno. Harald intentaría en la medida de lo posible evitar la intrusión del gobierno dentro de su tierra, lo que tarde o temprano provocaría que el gobierno lo considerara un obstáculo y empezara a confabular para asesinarlo. Temiendo su próxima muerte, intentaría criar a sus hijos para que estos formaran una alianza en el futuro y continuaran protegiendo su reino, pero fracasaría debido a que Loki desarrolló una personalidad mezquina y violenta debido a su resentimiento en contra de la sociedad gigante y los prejuicios en su contra. Sin ninguna otra opción, se terminó acercando a Shanks en Merilloa, sabiendo acerca de su poder y reputación. El pelirrojo se volvería un aliado del rey Harald, esto debido a que compartían su antagonismo en contra del gobierno. Shanks decidiría velar por su seguridad y lo mantendría informado acerca de cualquier actividad sospechosa. Habiendo vuelto con su tripulación después de su visita a Merilloa, Shanks habría decidido realizar un viaje a la tierra de Elbaf, dispuesto a hablar con el rey Harald sobre cierta información que quería saber y de advertirle sobre algo que estaba por ocurrir, además de visitar a su viejo maestro Gavan. Shanks se habría enterado que el gobierno realizaría un atentado contra Elbaf, buscando asesinar al rey Harald y robar la fruta de Nika, razón por la cual vendría a Warland para prevenir al rey. Sin embargo, habría llegado tarde. El castillo Aurust habría sido atacado por Imsama tomando el control de los guardias reales y el rey Harald habría sufrido un atentado que le arrebataría la vida, y tanto Loki como Jarl habrían presenciado todo el escenario y quedarían envueltos en el conflicto. Ante tal escenario, el impulsivo y violento Loki habría reaccionado precipitadamente masacrando a todos los guardias que estaban siendo controlados pensando que eran traidores, mientras que Jarl habría sido herido durante el enfrentamiento recibiendo la estocada de una espada en la cabeza que provocaría que perdiera la memoria. Por su parte, Imu o algún individuo que controlase o estuviera bajo su mando habría aprovechado la situación para robar el tesoro familiar de la realeza de Elbaf, la fruta Hito Hito modelo Nika. Tanto Shanks como Gavan habrían presenciado también el incidente debido a que ambos percibieron un jaque anormal provenir del castillo, por lo que vieron al atacante huir del lugar junto con el tesoro de la familia. Ambos habrían intentado detenerlo, pero este terminaría escapando.
Loki sería culpado por todo lo ocurrido debido a su mala reputación, así como un testimonio ambiguo por parte de Jarl, quien era incapaz de pensar con claridad debido a su lesión. Loki se vería forzado a huir del castillo y refugiarse en su territorio dentro del inframundo, planeando su venganza en contra de la gente de Elbaf y en contra de los atacantes de su padre. Shanks, tras descubrir tal situación, se habría encomendado a recuperar aquella fruta del diablo junto a su tripulación, rastreando a los atacantes, quienes se conectarían con organismos del gobierno. Un año después del atentado en Elbaf, siguiendo naves del Cypherpol hasta locaciones del Nuevo Mundo, los piratas Akagami habrían encontrado su objetivo. El gobierno le habría dado un nombre en clave al tesoro de Elbaf, fruta Gomu Gomu, y esta habría sido puesta en custodia en un barco del CP9 comandado por el agente Hushu el Escurridizo. Shanks no perdería el tiempo y atacaría la nave marina haciéndose con la fruta, la cual habría sido recuperada por Lucky Roo. Shanks había cumplido con su misión, había obtenido la fruta que el gobierno mundial estaba tan desesperado en encontrar, y pronto se percataría de las repercusiones de aquel hurto. El Gorosei ya había entrado en una notable crisis que entorpecía sus operaciones. Sin embargo, sus preocupaciones apenas habían comenzado. En un principio quería devolver la fruta a Elbaf donde pertenecía, pero considerando la delicada situación del país, con un rey asesinado y la amenaza constante de volver a ser atacados por el gobierno mundial, Shanks simplemente no podía arriesgarse a que el gobierno volviera a robarla. Consideró el comerse la fruta para asegurar que el gobierno no la obtuviese, pero descartó la idea inmediatamente al recordar que había sido marcado por el gobierno mundial y que en cualquier momento podría ser invocado y capturado por él mismo. Curiosamente, durante el mismo año en el que obtuvo la fruta Hito Hito modelo Nika, ocurrió también la catástrofe de Elegia, donde tuvo que separarse de Uta y habría asumido la culpa por el incidente. Esto asumiendo de que esto sí ocurrió canónicamente. Sin embargo, bueno, ya saben. Buscando un lugar donde refugiarse mientras decidían qué hacer con la fruta, los piratas Akagami viajaron al reino de Goa en el East Blue y se asentaron en una pacífica y modesta aldea de la isla Don, la Villa Fusha. Era un destino muy frecuentado por la tripulación del Pelirrojo al punto de convertirla en una de sus bases principales, y la tripulación terminó asentándose durante un año completo en aquella isla tratando de llevar un perfil bajo. A pesar de que el alcalde no le gustaba a los piratas, Shanks había hecho buenas migas con los pobladores debido a su carácter alegre, humilde y servicial. Y sobre todo, se había vuelto muy cercano con la dueña de la taberna más frecuentada de la localidad, Makino, así como también de un pequeño niño bastante hiperactivo.